está, iglesia? Bendecidos, amén. ¿Por qué no abres su Biblia en Jeremías 18 y vamos a leer del versículo 1 al 4? Y cuando lo tengas se pone de pie, por favor. Jeremías 18 del 1 al 4. ¿Listo? Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Te damos gracias porque tú eres, Señor, con nosotros y tu presencia está en este lugar. Que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Que seas tú hablando, Señor, a través de mí y no yo. Que seas tú, Señor, edificando lo que quieres edificar, construyendo lo que quieres construir. Que sea tu corazón, Dios, en medio de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es un Dios que restituye. Amén. Puedes decirle al que está a tu lado, Dios es un Dios que restituye, y tomas tu lugar, por favor. Y antes de empezar vamos a leer otro versículo muy conocido, Génesis 1:1. Versículo 1 y 2. Vamos a leer Génesis 1, 1 y 2. Que está muy fácil, entonces también se lo puede aprender. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. Empecemos con Génesis. Es importante que nosotros no nada más leemos la Biblia, sino que podemos escudriñar la Biblia. A veces nos enfocamos tanto en leer la Biblia y nada más cumplir tal vez con un calendario bíblico, cumplir con la lectura de hoy, pero no nos ponemos a escudriñar la Biblia. Y hay tanta profundidad en la palabra de Dios. Y tan solo en este primer versículo hay tanta profundidad que si tú te pones a escudriñar puedes descubrir demasiadas cosas. En Siblings nos propusimos este año leer la Biblia en el orden. Empezamos con Génesis, pero escudriñar realmente cada historia y cada versículo parte por parte. Ya estamos terminando el año y te digo que vamos en Génesis 21. ¿Ok? Entonces es cuando nosotros pensábamos que podíamos avanzar más rápido, pero realmente escudriñamos parte por parte y empezamos a descubrir ciertos aspectos. Y Génesis 1:1 no es la excepción. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Te está hablando tan solo de tantos temas en este solo versículo, porque dice que en el principio creó Dios. En el hebreo dice en el principio Elohim. Y Elohim no solamente es uno de los atributos, los nombres que se le da a nuestro Dios, y no solamente significa a Dios creador, sino que hace referencia a la Trinidad. Es decir, que desde el primer versículo de la Biblia nosotros podemos ver que existe la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están creando algo. Y es en el principio. La cuestión del tiempo es muy diferente a la cuestión del tiempo que nosotros tenemos. Porque Dios es eterno y Dios era antes. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, que tan solo en este primer versículo te está hablando de que Dios es eterno, de que hay Trinidad y de que están creando algo juntos. Y entonces podemos ver algo más allá. Porque si está la Trinidad, quiere decir que está el Hijo, que es Jesús.
Entonces, desde el primer versículo de Génesis, el primer versículo de la Biblia, tú te puedes dar cuenta que Jesús nunca fue el plan B. Jesús siempre fue el plan. En el principio, Elohim, es decir, ya estaba destinado cuál era el plan. Y dice que creó Dios los cielos y la tierra. Y es impresionante ver cómo el primer versículo de la Biblia plasma la importancia que tiene para nuestro Dios estos dos reinos, el reino de los cielos y el reino de la tierra. En el primer versículo descubrimos todo esto. Descubrimos que hay Trinidad, descubrimos que Dios es eterno, descubrimos que hay un plan de salvación incluso ya. Pero descubrimos también que hay dos reinos, el reino de los cielos y el reino de la tierra. Porque para Dios algo es importante, establecer el reino de los cielos en la tierra. Si tú no sabías, nuestro congreso, que ya es este jueves que viene, se llama El cielo en la tierra. Slide con conexiones. Pero el principal tema es el cielo en la tierra. Porque para nuestro Dios es importante establecer el cielo en la tierra. Y desde el principio, el primer versículo marca esta importancia. Génesis, el primer libro de la Biblia, marca la importancia de establecer el reino de los cielos en la tierra. Y el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, marca el cumplimiento de esto, cómo es que el reino de los cielos se estableció en la tierra. Entonces, volvamos al punto de creó Dios. Crear, cuando habla respecto a Dios, que Él está creando algo, es muy diferente al concepto de crear de nosotros. Porque Dios, cuando crea, el significado de crear es que creó algo de la nada. Nosotros, cuando creamos con materiales que ya existen. No podemos crear algo de la nada porque no somos Dios. Solo Dios puede crear algo de la nada. Entonces, a diferencia de nosotros, que cuando creamos con algo que ya existe, solamente lo transformamos. Y esto puede responder al versículo 2, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, ya tenemos la respuesta de por qué la tierra está vacía. Porque dice que Dios creó la tierra y cuando Él la creó de la nada. Por lo tanto, ya rechazamos la idea de que por un Big Bang se creó la tierra con materiales ya existentes. No, Dios lo creó de la nada. Si tú puedes creer Génesis 1:1, tú puedes creer el resto de la Biblia. Entonces, Dios creó de la nada la tierra. Y por eso está vacía, porque no hay nada. Cuando yo te digo esto está vacío, significa que no hay nada. Pero ¿por qué estaba desordenada? Nuestro Dios no puede crear algo desordenado, porque eso va en contra de la naturaleza y la esencia que es Dios. Dios es perfecto. Entonces, ¿por qué la tierra estaba desordenada? Es por eso que es importante escudriñar la palabra. Porque si tú escudriñas la palabra, te das cuenta que esta no es la clase de los días y la creación, sino que entre el versículo 1 y el versículo 2 pasaron miles o hasta millones de años. Es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y pasa mucho tiempo y entonces vemos otro panorama, que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios la dejó vacía, pero no desordenada. Entonces tú tienes que leer la Biblia para entender por qué está desordenada. La tierra está desordenada porque si tú te vas a la Biblia, dice que había un ángel, que su nombre era Lucifer. Y entonces él quería poner desorden en el reino de los cielos. Y no se puede poner desorden en el reino de los cielos.
Por lo tanto, lo que hace Dios es desterrarlo y lo manda a la tierra. Entonces Satanás llega a la tierra y él desordena la tierra. Por eso en el versículo 2 la tierra está desordenada, porque Satanás la desordenó. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. El desorden no es bueno. Y la creación de Dios siempre apunta a un Dios bueno. Por eso Dios no pudo crear la tierra desordenada. Se desordenó. Pero dice, si tú lees versículo 1 de nuevo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. No dice los cielos, dice la tierra. Es decir, que el reino de los cielos es la definición del orden divino. Por eso los cielos no pueden estar desordenados, es la tierra la que está desordenada. Y por eso mismo Dios desterró al diablo, porque no podía poner desorden en la definición de orden. No podía poner desorden en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es la definición del orden. El reino de los cielos es la definición de orden. Y nuestro concepto de orden es muy diferente al concepto de orden de Dios. Para que Dios pueda establecer orden, tiene que establecer el reino de los cielos en la tierra. Porque el reino de los cielos es orden. Entonces Dios crea los cielos y la tierra se desordena y Dios tiene que poner orden. Y entonces ahora sí nos vamos al tercer versículo, y lo primero que creó Dios, ¿qué fue? La luz. Porque el reino de los cielos en la tierra es lo que trae orden. Por eso vino alguien en carne y hueso del reino de los cielos a establecer orden en la tierra. Por eso lo primero que Dios crea es la luz, porque Jesús es la luz del mundo. Estableció el orden en la tierra. El reino de los cielos es la definición del orden, porque por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la salvación. Es decir, que Jesús vino a traer orden. Cuando Jesús viene a la tierra, Él trae orden. Y como la tierra está desordenada en este momento, Dios primero crea la luz, la representación de Jesús de traer orden a la tierra. Es lo primero que creó, por lo mismo que la tierra estaba desordenada. Por eso es la representación del cielo en la tierra. Pero nuestros conceptos de orden son muy diferentes. Nuestros conceptos de orden, si yo te digo que esto está desordenado y yo te digo ordénalo, tú probablemente hagas esto. Bueno, aquí hay. Y ya se ve más ordenado. Eso es lo que hacemos nosotros. Cuando tú tienes muchos papeles en tu casa y tú dices, los voy a ordenar, lo único que haces es cambiar los papeles de lugar. Cuando nosotros decimos orden, lo único que hacemos es reacomodar cosas. Pero el orden de Dios a veces dice, ¿por qué esto? Mejor lo quitamos. ¿Por qué esto? Mejor lo quitamos. ¿Sabes qué? Ya tiene más orden. Nuestro concepto de orden es muy diferente al concepto de orden de Dios. Nuestro orden simplemente es reacomodar cosas, pero no queremos sacar las cosas que estorban. El concepto de orden de Dios es a veces, ¿sabes qué? Esto no va aquí, vamos a quitarlo. Es muy diferente el concepto de orden nuestro al concepto de orden de Dios. Nosotros estamos incluso acostumbrados de forma visual a ordenar las cosas, simplemente reacomodando las cosas, pero no queremos incluso tirar cosas. Entonces, los conceptos de orden son diferentes. Para ordenar a veces necesitas quitar, necesitas poner.
o a veces necesitas romper. En el segundo día dice que separó el abismo. Si tú te vas al versículo 2, dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El abismo en este punto se refiere a las profundidades del mar, lo más oscuro. Entonces, cuando él dice que separó el abismo, es como si yo separo una hoja de papel, yo rompo una hoja de papel. Es decir, él tuvo que romper en el abismo para que entonces solo una luz pudiera llegar hasta lo más profundo. En Génesis puedes ver cómo Dios creó con su voz todo. Pero en el versículo 1 no dice, y dijo Dios. Si tú te pones a leer todo Génesis 1, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que era bueno. Pero en el versículo 1 no dice, y dijo Dios que sean los cielos y la tierra. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. A diferencia de todo lo demás, hay cosas que fueron creadas con sus manos. El resto de la creación es creada con su voz, pero hay dos cosas que son creadas con sus manos: la tierra y los cielos, y el hombre. Y para comprobarlo, vamos a Isaías 48:13. Ahí estuvo todo el tiempo y tal vez no te diste cuenta, pero Dios creó la tierra con sus manos, no con su voz. Dice, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. El palmo es la medida del pulgar al meñique. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. La tierra no fue creada con su voz, fue creada con sus manos. Y el hombre fue creado también con sus manos, porque dice que del polvo lo tomó y lo formó. Ahora, si tú te preguntas, ¿por qué si Dios creó la tierra, por qué el diablo pudo desordenarla? Muy simple. Como Dios no creó la tierra con su voz, la creó con sus manos, no había un estatuto declarado con la voz de Dios que ejerciera gobierno sobre la tierra. Por lo tanto, el diablo pudo desordenarla. Pero cuando Dios dice, y dijo Dios que sea la luz, en ese momento el diablo ya no puede hacer nada, porque hay un estatuto declarado. Así como va a haber un estatuto en el futuro, que con voz de trompeta declare algo, y el diablo no puede hacer nada. Es decir, que necesita haber un estatuto declarado por la voz de Dios que ejerza gobierno para que el diablo no pueda hacer nada. Por eso pudo hacer algo con la tierra y pudo desordenarla, porque no había un estatuto declarado por Dios. Él simplemente lo creó con sus manos, al igual que el hombre, porque está el libre albedrío. Dios no declaró un estatuto sobre nosotros, nos creó con nuestras manos, con sus manos. Y como no hay un estatuto, en nosotros está la decisión de si le seguimos o no. Adán tomó su decisión, Eva tomó su decisión, nosotros tomamos nuestra decisión. No había un estatuto, simplemente Dios nos creó con sus manos y nos puso el libre albedrío de que nosotros podamos decidir. Porque si Él hubiera declarado un estatuto, entonces hubiera sido autoritario, dictador. Entonces todo el mundo le alabaría a Dios. Y Dios no es así. Dios es amor. Y porque te ama, te va a dar la decisión a ti de que tú decidas seguirle también por amor. Entonces, empieza a ordenar la tierra y crear algo de la nada. Recordemos que cuando está la palabra crear en relación con Dios, significa de la nada. Entonces, empieza a ordenar la tierra y a crear algo nuevo, porque Dios hace todo nuevo para nosotros. Y Él empieza a quitar y empieza a poner y empieza a establecer el reino de los cielos en la tierra. Rompe el abismo
para entonces que la luz llegue a lo más profundo de la tierra. Que el reino de los cielos se establezca en la tierra y eso traiga orden. Y así como la tierra fue formada por sus manos y nosotros fuimos formados por sus manos, la vasija fue formada por las manos del alfarero. Así como el hombre fue creado por las manos de Dios. Y así como la tierra fue creada para ser llena, con el propósito de ser lleno, la vasija fue creada con el propósito de ser llena. Cuando Dios crea a la tierra, la creó vacía, sin nada, porque su propósito era llenarla. Por eso vemos todo el siguiente versículos de Génesis 1, cómo es que Él empieza a crear diferentes cosas para llenar la tierra. Pero había un desorden en la tierra. Y entonces también hay un desorden en nosotros. Porque Dios creó también a Adán con sus manos y Adán se desordenó. Y entonces tuvo que haber un estatuto declarado por la voz de Dios para traer orden. Y así como Dios rompió el abismo, el alfarero rompió la vasija. Así como en la tierra hubo un decreto, un estatuto por Dios para traer orden, en nuestra vida hubo un estatuto que trajo orden y se llama perdón. Cuando la definición de perdón, cuando habla el perdón de Dios, no el perdón que nosotros damos, el perdón de Dios en el hebreo es salah, que significa eso algo nunca pasó, nunca hubiera pasado. Él hizo todo nuevo para mí. Y así como esa vasija se rompió en la historia que leíamos al principio, Dios rompió en el abismo para llegar a lo más profundo con su luz. Y así como esa vasija se rompió para llegar a lo más profundo del alma. Aquellas cosas que crees que nadie conoce, pero Dios conoce. Dios rompió en lo más profundo de nuestra alma, donde nadie más podía llegar, para que su luz sí llegara. Y es el perdón, donde Él hace todo nuevo para nosotros. Por lo mismo el alfarero hizo una nueva vasija. Él hizo todo nuevo para mí, tal como esa vasija, que se volvió de la nada según le pareció mejor a mi alfarero hacerla. Dice que la vasija la volvió a hacer según le pareció mejor al alfarero, no a la vasija, al alfarero. Aleluya. Se llama restitución. Dios es un Dios que restituye, que trae el orden correcto, porque eso es la restitución. Ponerte en esta posición y ordenar tu vida. Si yo me rompo, que siempre sea en las manos de mi alfarero. No me quisiera romper fuera de sus manos. Vale la pena romperse siempre y cuando sea en las manos del alfarero. Vale la pena. Es necesario el rompimiento muchas veces para traer un orden. Mi concepto de orden siempre va a ser diferente al concepto de orden de Dios. A veces decimos, ay Dios, sí, ordena mi vida, ordena mis pasos. Órale, a romperte. Tiene que quitar, tiene que poner. Eso no me gusta, ni modo. Nos rompe
nos separa de aquello que no es correcto. El rompimiento es esa separación. Con el abismo, como el abismo que lo más profundo fue roto, así lo más profundo de mi alma fue rota, para que solo la luz pudiera alcanzar ese lugar. Él estableció el cielo en la tierra, en mi vida, y trajo orden. Por lo mismo, en la Biblia hay ordenanzas, que las ordenanzas son para poner en orden nuestra vida. Es decir, que hay ordenanzas que van a traer un orden y una restitución. La restitución no solamente abarca el perdón, porque muchas veces decimos: Dios, perdóname por todos mis pecados, y Dios te restituye. Dios hace todo nuevo, porque decíamos que el perdón de Dios es como si eso malo que hiciste nunca hubiera pasado. Es decir, que Dios hace todo nuevo para ti, y tú te quedas hasta ahí. Estoy restituido, Dios me restituyó. La restitución no abarca nada más hasta el perdón. La restitución tiene el propósito de incluso poner en orden otras cosas. Ejemplo, hay muchos. Pablo fue restituido de asesino de cristianos a apóstol. Pero él no se quedó hasta ahí, pudiéndose quedar hasta ahí. Él bien pudo conformarse y decir: Dios me perdonó por todos los cristianos que me aventé, no inventes. O sea, maté a Esteban. Y Pablo pudo decir: me quedo hasta ahí, sabiendo que Dios me perdonó. Pero la restitución no nada más abarca el perdón. La restitución implica poner en orden otras cosas. Pablo, con el perdón y la restitución, empezó a poner en orden lo que él mismo desordenó. Y empezó a ir a diferentes ciudades a predicarle a los que había condenado, ahora a predicarles de un Dios de amor. No importa que fuera apedreado, encarcelado, no importa nada, mordido por una serpiente, no importa. La restitución me alcanza todavía para dar mucho más que solo decir: con el perdón estoy bien. La restitución tiene que alcanzarnos para poner en orden nuestra vida y lo que está a nuestro alrededor. Pablo no se conformó con la restitución y el perdón. Conozco un Dios que restituye. Voy a ordenar lo que yo mismo desordené. Voy a ir con esas personas, con los familiares del que yo maté. O sea, Pablo, tú los mataste y ahora tienes que ir con esa familia y predicarles. Y ahí va Pablo. Imagínate a todo lo que se enfrentó. Tenía de seguro un chorro de familias que no lo querían. Pero Dios es un Dios que restituye. Él hace todo nuevo. Y lo mejor de todo de la restitución es que desata una doble porción. Vamos a, ese no se los di, pero es Segunda de Reyes. Capítulo 4. Versículo 2 y 6. Dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. La restitución desata una doble porción. En esta casa
hay una vasija rota que fue restituida, y entonces Dios desata doble porción y llena con aceite. Pero en esta casa hay aceite para más vasijas. Es por eso que es importante escudriñar la palabra. Génesis 1 y 2. Las vasijas fueron rotas en las manos del alfarero. ¿Sabes? Yo hace tiempo incluso quería entrevistar a un alfarero, no conseguí uno, pero investigué mucho al respecto. Y tiene que ver mucho las manos del alfarero. Tiene mucho que ver también que la masa, por así decirlo, lo que hacen es como las tortillas. La tienen que aventar a la rueda y tiene que caer en el centro. Si no cae en el centro, repiten el proceso las veces que tengan que repetirlo, pero hasta que caiga en el centro, de una sola. Porque la mayoría de vasijas que se deforman es porque no están centradas. Díganle a que está a su lado, ahí te hablan. Yo espero que haya entendido esto. Es decir, que el centro de nuestra vida tiene que ser Jesús. Y si tú te quieres seguir rompiendo, allá tú. Pero que sea en las manos del alfarero. Y mira, él va a agarrar y hasta que caigas en el centro. Las veces que tenga que ser necesario, hasta formar la vasija. Él hace todo nuevo. Se vienen unos días de congreso y no sé tú, yo estoy muy expectante. Y espero que tu corazón también esté expectante. Por si tú no sabías, en octubre cumplimos 16 años esta iglesia. Y este año vimos cómo Dios rompió vasijas. Vi cómo Dios rompió mi vasija y cómo rompió la vasija de mis padres. Pero fuimos restituidos. Y eso desata una doble porción. Porque así es nuestro Dios. Restituye. Y en la restitución hay doble porción. Él hace todo nuevo para nosotros. Yo decidí romperme en las manos del alfarero. No importa que duela, es mejor en sus manos. Porque entonces estoy seguro que Él puede hacer todo nuevo para mi vida. Y entonces estoy expectante de lo que se viene, porque sé que Él está haciendo todo nuevo para mí. Y Él quiere hacer todo nuevo para ti. Y es una palabra que he traído frecuentemente este último mes. Que Dios va a empezar a hacer algo nuevo para esta iglesia. Que Dios va a empezar a hacer algo nuevo para tu familia. Que Dios va a empezar a hacer algo nuevo para tu vida. Y eso va a desatar una doble porción. Una doble porción del aceite. Dice esta historia que ya no tenían vasijas, pero había aceite. En esta casa hay aceite. En esta casa está la unción del Espíritu Santo. En esta casa está la presencia de Dios. Y hay muchas vasijas para ser llenas. Probablemente tú fuiste roto este año, pero Dios está haciendo algo nuevo para ti. Así como creó Dios al mundo, así como creó Dios al hombre, así como el alfarero, que es la representación de nuestro Dios, creó la vasija con sus manos, nosotros estamos en sus manos. Él está trayendo orden a esta casa, orden a tu vida. El cielo en la tierra se está estableciendo. Por eso no es coincidencia que el congreso se llame El cielo en la tierra, porque es importante establecer el reino de los cielos en la tierra.
para que haya un orden. Porque el diablo está desordenando todo. Y nosotros tenemos que poner orden. El enemigo se ha encargado de desordenar la ideología. Se ha encargado de desordenar los conceptos divinos. Se ha encargado de desordenar las mismas ordenanzas de Dios. Y nosotros estamos para establecer el cielo en la tierra, para traer un orden a la tierra. Pero eso no puede pasar hasta que nosotros seamos rotos. Que Dios rompa lo más profundo de nuestra alma, para que solo ahí llegue la luz de Jesús. Y entonces pueda ser una nueva vasija y pueda ser algo nuevo para tu vida. Y una vez que te hizo nuevo, estás listo para recibir aceite. Estás listo para recibir la unción del Espíritu Santo, que desatará una doble porción. Yo te animo mucho a que estos días ya estamos, o sea, literal, ya es el jueves el congreso, que vayas expectante, porque en Cornerstone hay aceite y hay muchas vasijas. ¿Por qué no te pones de pie este día? Dios es un Dios que restituye. Y cierra tus ojos un momento. Somos vasijas que se quebraron en las manos del alfarero. Y hay vasijas rotas este día. Pero Dios puede hacer algo nuevo para tu vida. Dios te puede restituir. Tal vez has pasado un año complicado. Has pasado situaciones dolorosas y eso te ha roto. Pero nuestro Dios es un Dios que restituye, que hace todo nuevo para nosotros. Y si nosotros queremos ver una casa con unción, con presencia de Dios, es necesario que estemos nuevos de nuevo, que vuelva a ser una vasija conforme al alfarero le pareció mejor, no conforme a la vasija le pareció. Si tú estás roto este día, yo te invito a que pases al frente. Dios es un Dios que restituye y Dios quiere hacer de ti una nueva vasija. Una nueva vasija para restituir, una nueva vasija para depositar aceite este día. Si tú eres esa vasija que se rompió en las manos del alfarero, pasa al frente. Cumplimos 16 años. Viene nuestro congreso. Y esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para el próximo tiempo. El próximo año Dios hace todo nuevo para nosotros. Dios hace todo nuevo para esta casa. Dios hace todo nuevo para tu vida, para tu familia. Dios hace todo nuevo para nuestros pastores. Son vasijas que se rompieron, pero que fueron restauradas. Y Dios está desatando una doble porción en sus vidas. Y necesita de una iglesia que lo crea. Una iglesia que crea que hay un Dios que restituye. Amén. Hay un Dios que restituye, que nos llama, nos capacita. Y estamos listos para entonces retener todo el aceite y la unción que Dios está derramando en nuestras vidas. Los próximos días Dios va a derramar mucho aceite. Y tú necesitas estar ahí. Tú necesitas ser parte de que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Amén.